Amados estudiantes de gerontología, vamos a ver ahora en esta fase, que es la semana 3 y 4, aparte de lo que ustedes ya han podido ver, investigar y apreciar en las primeras actividades, vamos a darle un poquito más de énfasis a la senectud, como también se le llama a la vejez. La palabra senectud se refiere a vejez o senilidad, que se quiere decir pues que es una etapa donde las personas entran en la senilidad. Pero eso ocurría bastante antes. Ahora ya hay adultos que pueden pasar 75, 78, 80 años, 90, incluso con una capacidad cognitiva muy alta. Eso se debe a la mejora en la calidad de vida que se ha tenido ahora. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta varios detalles que también pueden ocurrir. En el manejo del anciano, es un error atribuir las quejas a edad, como siempre, como lo estábamos diciendo, porque no necesariamente el hecho de una persona que tenga una cierta edad necesariamente es que esté enferma o que tenga que actuar de X forma. Esas son cosas que también nos tenemos que sacar de la mente, de que a cierta edad o por alguna cosa tenemos que actuar como nos ha enseñado la sociedad. La capacidad adaptativa, más vulnerables a muchos factores, reaccionan con alteraciones mentales transitorias. Eso hubiera ocurrido también en los adultos mayores en caso de que ya sí estén enfermos, que pudiera ser diagnósticos cerebrales como la confusión, fluctuaciones en la conciencia, alucinaciones visuales, abatimiento del ánimo o agresividad, que eso también puede dar en la juventud, pero se pueden expresar de una manera quizás más fuerte en la vejez. Veamos. Las enfermedades en los ancianos o las psicopatologías de los ancianos alternan junto o sobrepuestos a otras patologías, porque también puede haber situaciones, por ejemplo, metabólicos, que son del cuerpo, físicos, no necesariamente psicológicos, como la insuficiencia cardíaca, también, perdón, metabólicos, la insuficiencia cardíaca, infecciones, distiroidismo, reacciones tóxicas a fármacos, tolerancia a efectos secundarios como de los sedantes, el ATC, los anticolinérgicos, las sinergias o incompatibilidades e hipocondríacos, que también tenemos. O sea, también en la vejez las personas pueden desarrollar la hipocondría esa de creer que están enfermos y consumir medicamentos que les pueden estar haciendo daño a su cuerpo. Ahora, claro está, la hipocondría también puede dar en la juventud, pero es como se asocia un poco más a la vejez. Podemos ver también las demencias, estas son las más comunes, y hay que hacer aquí un énfasis en que demencia no significa locura, como el común denominador afuera lo ve. La palabra demencia es un deterioro en el cerebro, un deterioro que hace que la persona entre en una fase de afectación de su cerebro. Eso es lo que realmente significa demencia. Y no son un diagnóstico, como dice ahí, exclusivo de la vejez, pero la edad constituye un factor de riesgo, que es lo importante. La demencia es el daño global de las funciones cognitivas e intelectuales de curso severo y progresivo. Cuando ya es demencia, ya la persona entra en una etapa progresiva que probablemente nunca se detenga. Bueno, todavía no se conoce cura o tratamiento fuerte que pueda parar una demencia. Lo más que se puede hacer es frenarla y paliarla un poco. ¿Cuáles son las características? Hay alteraciones en la memoria, pérdida progresiva de la abstracción, es decir, no, la persona no abstrae ideas y tampoco las organiza bien. Puede haber también fallas en la racionalización. Sigamos. Las demencias, por ejemplo, el Halsted observó pacientes con lesiones cerebrales en situaciones de la vida cotidiana. Diseñó hipótesis de deficiencias cerebrales específicas, propuso pruebas e instrumentos que pudieran medir tales deficiencias. La afección en la demencia es cognitiva, es funcional y conductual, es decir, no se procesa bien la información, la persona no funciona bien y tiene una conducta también errática. Demencias, los modelos clínicos, la demencia cortical y la subcortical. En la demencia cortical podemos ver alteraciones corticales a nivel cerebral, ¿no? Alteraciones de la memoria, las noxias, es decir, pensar, las praxias, la forma en que la persona actúa, el lenguaje, cómo habla, las habilidades visoespaciales,
incluso el cálculo, la parte matemática. Pueden estar afectadas funciones ejecutivas, como organizar, abstraer el juicio, a pensar adecuadamente y la propia introspección, quién soy yo y todo este tipo de cosas. Pueden también tener movimientos preservados, personalidad conservada o levemente pasiva, o sea, muy pasiva probablemente, cierta labilidad emocional, pueden estar conscientes de sus fallos y sufren por ellos. Algunos no lo están, pero el que está consciente sufre mucho por estar teniendo estos olvidos, estas actuaciones, estas conductas. El tipo Alzheimer, que es una de las demencias más conocidas, que es una demencia cortical y en este caso es un prototipo de enfermedad degenerativa. Va degenerando totalmente el cerebro. Es de etiología desconocida, no se sabe por qué ocurre. Es de inicio gradual y el deterioro va cognitivo continuo. Tiene presentaciones precoces que se asocian con la mutación del precursor de la preselinina o la preselinilina. Es un precursor a nivel cerebral que nos ayuda a pensar. Entonces, al aparecer esta mutación en este precursor, ocurre la demencia, que es una de las probabilidades. Las formas tardías se asocian al gen ApoE y ApoE4. Y al NT más implicado es la acetilcolina, el neurotransmisor más conocido es que la acetilcolina baja y por lo tanto se produce una demencia. Nosotros no tenemos que ir hasta a esas profundidades porque el trabajo del gerontólogo no es hacer el diagnóstico. El diagnóstico lo hace un psiquiatra o un psicólogo, pero debemos saber que está implicado en una demencia y qué significa para poder ayudar. Pero es importante que entonces, las demencias subcorticales son las funciones cognitivas menos afectadas al principio, la memoria visual o verbal menos alterada, déficit en el aprendizaje de nuevos movimientos, habilidad en organización y planificación disminuida, alteraciones motrices como la Corea de Huntington o temblor, es lo mismo, lenguaje conservado por mucho tiempo, cambios más intensos en la personalidad, apatía, inercia, pérdida de espontaneidad, ya no hacen nada básicamente, alteraciones repetidas y precoces del humor pueden ir de la depresión a la manía, lamentablemente. Los modelos clínicos de demencia, ya las demencias subcortical, la demencia de frontotemporal, ya quiere decir que a nivel frontotemporal ya la persona está degenerada, dañada, por lo tanto no piensa, no organiza ideas. Y vuelvo y repito, esto es un diagnóstico que hace un psiquiatra o un psicólogo o un neuropsicólogo que conoce sobre estos aspectos dentro del cerebro. El gerontólogo recibe esa información, recibe al adulto mayor con esta demencia y debe aprender a qué es lo que debe hacer y tratar al paciente. O sea, hay que tener mucha paciencia con ellos. La obligación del médico ante un paciente demenciado. Establecer una certeza del diagnóstico, en este caso, ya que el mismo gerontólogo sepa que ya existe un diagnóstico de certeza, que lo ha identificado un médico, un profesional de esa área, y ya entonces lo ha identificado las condiciones que tiene, que afectan sus condiciones y que nadie debe permanecer indiferente ante ese sufrimiento, y esa es ahí donde entra el gerontólogo para explicarle a los parientes, para explicarle a la gente, para ayudar al adulto mayor a vivir con esta situación, porque ya no es cambiable. También podemos entrar en la depresión. Esto suele ocurrir en mayores de 65 años, más en los hombres que en las mujeres, y la población anciana médicamente enferma son casi el 50%. La capacidad de los ancianos a cambios psicológicos, tensiones y eventos, desafortunadamente, ya ellos no tienen esa capacidad, ya está muy disminuida. La depresión también puede causar disforia en el humor, pérdida de interés, duelo, frustración, puede estar enmascarada con cuadros paranoides o hipocondríacos, que la persona piensa que le están haciendo daño, que todo el mundo no duermen bien, que está muy enfermo, que se cree que está más enfermo de lo que está, puede incluso medicarse, se pueden observar un cuadro de pseudodemencia, es decir, no sabe diferenciar entre una afección cognitiva pura. Esta es una pseudodemencia, aquí se puede apreciar pues los daños a nivel cortical. Considerar la depresión es una consecuencia de la edad, no es cierto.
Eso puede ocurrirle a cualquiera. Entonces el médico es el que te puede ayudar a entender. Puede ocurrir suicidio, es muy común el suicidio en los adultos mayores cuando ya saben que están entrando en una demencia, sobre todo en la de Alzheimer, porque como es lenta y progresiva, la persona está más consciente de lo que le pasa. Debemos tener mucho cuidado porque la gente se siente cuando están viejos que hay un desapego, un desprecio hacia ellos, que no son deseados, que no son útiles y que todo estaría mejor sin él. Entonces, esos son sutiles invitaciones al suicidio. Ahí es donde entra el gerontólogo a ayudar. Podemos ver aquí adultos mayores y comprender, estimados alumnos, que hay un grave problema en la vejez y que ustedes a lo largo de la carrera lo van a estudiar y lo están estudiando y saben todas las situaciones por las que pasa una persona adulto mayor que necesita toda su comprensión. Entonces, como vemos allí, las psicopatologías más asociadas a la edad es las demencias, el suicidio, que está asociado a la depresión. Eso es lo que más vamos a encontrar. No es óbice de que no se encuentren otras que vamos a seguir estudiando. Saludos.